Bueno, vamos a iniciar con lo que refiere al corte por chorro de agua, ¿sí? Que es, bueno, uno de los tipos de corte más inusuales, podemos decir, respecto de lo que estuvimos viendo hasta ahora. En este caso, como su nombre lo dice, un chorro de agua va a ser el que va a generar, el que va a ser la herramienta de corte. Así que vamos a ponernos un poco en tema de cómo surgió todo esto, pero principalmente vamos a iniciar, como siempre, con algunos videos para que se haga todo un poco más entendible, ¿sí? Entonces, básicamente, como comentábamos anteriormente, el corte por chorro de agua es eso, ¿sí? Especialmente para algunos materiales vamos a hacer una gran diferenciación. Tenemos el corte por chorro de agua puro y el corte por chorro de agua con abrasivo, ¿sí? Entonces, todo lo que sean metales en este caso, ¿sí? En este caso, bueno, aluminios, para arriba, digamos, a nivel de dureza, en este caso estamos viendo un acero, ¿no? En pantalla, pero se va a cortar con abrasivo. Y todo lo que corresponde a, por ejemplo, podrían ser, o sea, elementos de menor dureza, como podría ser, por ejemplo, una plancha de corcho, podría ser espumas, elementos, materiales plásticos, ¿sí? También se corta comida, ¿sí? Telas, como para que tengan una idea de los elementos. Después vamos a repasarlo en alguno de los documentos que tenemos de Flow, que es uno de los principales fabricantes de máquinas de corte por chorro de agua, para que veamos cuáles son las diferencias entre abrasivo y no abrasivo. Y este corte comenzó cortando un material que no dije, que se empezó a usar en lo que es la industria forestal, ¿no? Simplemente una gran presión de agua que ronda los 60.000 o hoy hasta 94.000, 90.000 PSI, vamos a decir, para redondear, lo que son entre unos 4.100 y unos 6.400 bares, ¿sí? Y supongamos que estamos hablando de como mínimo unos 4.000 bares y que o sea, en la cubierta de nuestro auto podemos tener tres bares, por ejemplo, ¿no? Como para que tengan una idea aproximadamente, puede haber un poco más, ¿no? Pero tenemos 1.000 veces más de presión en el chorro de agua, ¿sí? Lo que va a pasar en el chorro de agua es que toda esa presión se va a generar, ¿sí? Que se genera dentro del sistema, por decir así, se va a ver materializada en lo que refiere a velocidad cuando salgan, ¿sí? Entonces es un dato importante, que toda esa presión se materializa en velocidad, que es la velocidad del chorro, que es la que termina cortando, ¿no? Estamos hablando de un chorro que es, bueno, que es supersónico, digamos, ¿no? Como hablamos, más o menos son unos 1.100, como para que se den idea, son unos 1.100 metros por minuto la velocidad aproximada, podemos decir en general, ¿sí? Como para que se den idea de las magnitudes que estamos hablando. Y fíjense, acá está cortando un espesor de, bueno, de una chapa. Y esto no lo especificamos hasta ahora, pero generalmente se utiliza para lo que es el corte de chapa. Lógicamente de diferentes espesores, pero cuando uno tiene que cortar una chapa con una determinada forma y demás, en lo primero que puede pensar es en corte por agua o en corte por láser, ¿sí? Que son las dos grandes fuertes para lo que es el corte de chapa. Sí tiene otros procesos, pero nosotros hoy vamos a abordar estos. Como se ve, la máquina abajo tiene un piletón donde lógicamente recoge todo el agua que viene con abrasivo y con las virutas del material que se está cortando. Y estas son unas planchuelas que tienen una pequeña curvatura. Después vamos a ver alguna máquina para que casualmente esa curvatura tiene que ver para que no coincida con un desplazamiento en uno de los ejes, justamente con el chorro de agua. Pero eso es un detalle. Y lo que ven que las piezas, en este caso, fíjense cómo está sostenida esta pieza, ¿no? Acá hay algún tipo de fuerza que realiza el chorro, especialmente en lo que es una máquina de cabezal fijo, como es este caso, la fuerza va a ser prácticamente para abajo, pero puede haber algún tipo de fuerzas laterales, por eso le ponen algún tipo de fijación, en este caso le pusieron un peso, ¿no? Y después hay máquinas que tienen cabezal inclinable, en ese caso, lógicamente, las fuerzas laterales pueden ser mayores. Sí, lo que pudimos ver al principio del vídeo, yo después le bajé el volumen, que sí que es un proceso bastante ruidoso y eso lo genera la propia presión cuando se convierte
en velocidad, ¿no? Que eso lo podemos notar con el uso de cualquier en lugar donde hasta el ave en un auto se nota la velocidad con la cual sale el agua y cómo genera el sonido, ¿sí? O el sonido que genera en sí, ¿no? La salida. Este es un video de Flow, que es uno de los principales fabricantes de máquinas de corte por chorro de agua. Vamos a más que nada visualizar, ¿sí? Algunos componentes, ¿no? Que esto es lo que vamos a llamar la boquilla, ¿sí? Un componente en el cual, a través del cual circula el agua más arriba. El agua y el abrasivo vienen por caminos diferentes y se unen en lo que es una cámara de mezclado que tiene esta boquilla. Acá van a explicar y van a ver un poco cómo es el movimiento. El tema es generar, lógicamente, con una bomba de este tipo, ¿sí? Tienen pistones que van trabajando y generando la presión, y después, bueno, tienen algún atenuador porque, lógicamente, al ser las bombas de pistones tienen que atenuar la variación que se produce de presión, ¿no? Cuando uno u otro de los pistones está generando presión, pero no es algo oscilante, digamos, ¿no? Acá, bueno, explican cómo se produce la multiplicación, ¿no? De llevar una presión atmosférica, por decir así, en todo el sistema, de multiplicar la presión en función de la superficie que tienen los pistones, ¿no? Lo que son el émbolo en sí del sistema. Bueno, después de eso, a través de unas cañerías que son resistentes a alta presión, lo que hace el agua es viajar para poder llegar a la boquilla. Y en el caso de que sea con abrasivo, se va lógicamente a unir con abrasivo en la cámara de mezcla y después salir a la atmósfera para producir el corte en sí. Bueno, acá explica, repite el video, ¿no? Que bueno, que hasta 3 veces la velocidad del sonido, lo cual les comentábamos anteriormente. Y bueno, acá algunos ejemplos de corte de telas, ¿sí? No solamente comida, ¿sí? Que no solamente es aplicado a procesos metalúrgicos, como podemos ver nosotros. Y esto es la zona de donde el chorro de agua que parte de acá desde un zafiro es un material muy duro, el cual tiene un diámetro de una décima aproximadamente en esta zona. Eso solo trata con agua. Después, en la cámara de mezclado, se une con el abrasivo que viene por otro camino, y lógicamente la parte de abajo, digamos, toda esta parte que está después de lo que refiere a la zona donde se mezclan, lógicamente es susceptible de cambio en el tiempo, porque, bueno, lógicamente toda esta zona se va a ir viendo desgastada, y eso va a hacer que el chorro ya no tenga tanta cohesión, ¿sí? Bueno, y ahí especifican el tema del corte de lo que son mármoles, vidrios, ¿sí? También tienen la posibilidad de ser cortados por corte por agua. Este es otro de los videos de lo que refiere a Flow. Vamos a ver algunos detalles también, por eso tenemos este video. De ver, bueno, algunos bueno, una de las fortalezas que va a tener el proceso es que va a poder generar prácticamente cantos vivos, ¿sí? Cosa que antes con otros procesos no podíamos. Bueno, después veremos con qué precisión podemos cortar, ¿no? El corte por chorro de agua. Pero sí quizá el principal defecto que tenemos que destacar, que la pérdida de energía cinética que se produce en el chorro a consecuencia, lógicamente, del aumento de los espesores. Y eso genera como resultado esta conicidad en el corte. Lógicamente que esa conicidad se hace mayor en la parte superior, ¿no? Fíjense. Entonces, al cortar por chorro de agua esta pieza,
tenemos esta falta de perpendicularidad con, bueno, con los lados, ¿no? Con el lado superior y el lado inferior, ¿sí? Esto ha sido minimizado en el tiempo. Esto se ve tal, quiero destacarles que se ve tal cual, digamos, ¿no? Cuando uno corta una pieza por agua, al principio el corte se ve de una calidad y después se ve que el chorro se va torciendo por su pérdida de energía cinética y esto se ve bastante más rugoso. Lo han ido mejorando este tema de la conicidad con cabezales, como habíamos comentado, que había máquinas de cabezales inclinables, ¿sí? Esto es el sistema que están especificando en este video, ¿no? Que en función, uno cargándole el diámetro y el diámetro, perdón, el espesor de acortar y el material, le tiene una característica predictiva, lógicamente tiene datos internos cargados, y en función de la velocidad también de desplazamiento del cabezal, cómo tiene que ir inclinándose para compensar o minimizar lo que son los efectos de conicidad del corte. Bueno, acá básicamente nos muestran cómo es el tema de mandar, de generar algo por corte por agua. Siempre necesitamos lo que es un archivo de XF, generable con AutoCAD u otros programas, ¿sí? Y en función de eso, uno al cargar eso en la máquina, bueno, puede generar el programa de control numérico, que viene un sistema de CAM, digamos, incorporado en la maquinaria para que directamente lo ejecute. Entonces acá, después de eso, comentan que se puede minimizar o salvar el problema de la conicidad con el nuevo cabezal inclinable, ¿no? Ven, acá se ven las diferencias entre algo que tiene conicidad, como verán, la conicidad en este sentido, y acá, bueno, se ve prácticamente recto, digamos, se ve recto, así que eso marca la diferencia de una máquina con cabezal inclinable y una máquina de cabezal fijo, digamos, que ataca siempre el material de manera, bueno, perpendicular, pero algo plano, ¿no? Este es una pequeña demo de una máquina que no es estrictamente de agua solamente, tiene algunos detalles más, pero vamos a dejarlo como para que vean cómo es la interacción. Esta máquina sí es de cabezal inclinable, acá se ven algunos elementos, ¿sí? Las máquinas, bueno, se ve de una manera más global. Bueno, acá un poco la preparación, en este caso es una pieza que tiene álabes inclinados, digamos. Sí, no sabemos si es estrictamente un buen ejemplo, pero bueno, quieren demostrar en esto un buen potencial. Fíjense cómo es la fijación de la pieza, una fijación dentro de todo leve, pero sí hay que tenerla porque lógicamente hace una fuerza lateral el tema de que se incline el chorro. Y esto es un láser que tiene muy sencillo con de saber dónde se va a iniciar el corte. Esto pues tiene que ver con la puesta a punto de que es la máquina antes de largar el programa. Si poner lo que se llama el cero de pieza. Después tiene un sistema, como verán ese arito, que lo que mide es la altura de la chapa con la idea de mantener siempre la misma distancia desde la boquilla hacia el material, ¿sí? No demasiada poca para que no se choque la boquilla con el material y no muy alto porque si no se dispersa. Y acá está el abrasivo, ¿sí? Como para que vean cómo se va cargando. ¿Ve? Height sensor es lo que les comentaba, de mantener la distancia constante para evitar choques o evitar que el chorro se disperse. Bueno, el área de trabajo, que es una característica importante. La bomba, ¿no? Bueno, acá un poco algunas características te muestran del software. Sí, esto no es netamente de todas las máquinas de corte por agua. Sí, en este caso ven que, que fija la pieza, ¿sí? Bueno, esto no corresponde netamente a una máquina. Sí, un poco sirve para ver cómo es la operatoria, digamos. Todas vienen generalmente con un software incorporado para generar el programa de control numérico.
Bueno, en este caso esta máquina también tiene la posibilidad de hacer perforados. Bueno, los agujeros por corte por agua tienen unas características que no son tan fiables o tan precisos, vamos a decir, como son en el caso de un perforado, como ya hemos visto, ¿no? Bueno, acá el corte de un aluminio, así como para que vean un poco la interacción. Por acá llega, como les decía, el tema del, del abrasivo, ¿sí? Por arriba viene el agua. El aluminio, quizás en alguna condición, puede llegar a cortarse, habría que ver el espesor y demás, solamente con, quizás solo con presión, pero generalmente se lo corta con abrasivo también, ¿sí? A grosso modo, como una regla práctica, los que cortan te dicen que todo aquello que pueda cortarse con un cúter, algún tipo de ese tipo de herramientas, se va a cortar sin abrasivo, ¿sí? La madera también, lógicamente dependiendo de su espesor, si es algo más que eso, y el resto hay que cortarlo todo con abrasivo. Fíjense el tema de la secuencia, ¿no? Primero hay que cortar el centro, simplemente en este tipo de cortes hay que estar atento a esas cosas, ¿no? Primero hay que cortar el centro y después, bueno, hay que tener en cuenta cómo se van a ir soltando las piezas para, bueno, para ver qué es lo que importa, si el hueco que queda en la chapa o las piezas, digamos, ¿no? Que quedan en este caso que quedó suelta ahí, un poco moviéndose, ¿sí? Eso tiene que ver mucho, mucho con la organización del trabajo y cómo aprovechar al máximo el uso de la chapa en sí, ¿no? Bueno, acá un ejemplo de un corte, ¿sí? Más que nada para ver lo que es el cabezal inclinable, ¿sí? Como ven cómo se inclina, para determinar, bueno, lograr determinados resultados, ¿no? Acá un poco lo están exigiendo al máximo, digamos. No sé, esta inclinación no es para compensar el tema de lo que hablábamos anteriormente, que era el tema de la conicidad, ¿no? Tiene otro objetivo. Pero bueno, un poco para poner a prueba el tema de lo que son los cabezales, o mostrarles, ¿no? Lo que son los cabezales inclinables, ¿no? En este caso una chapa que había sido previamente plegada, no lo que se acostumbra. Lógicamente la chapa se plegaría después de ser cortada, ¿no? Pero bueno, para una demo, en este caso, bueno, también lo que puede ser común es que poniendo algo, vamos a decir, un cilindro, medio cilindro, ¿sí? Va atacando de esta manera, el chorro va atacando siempre perpendicular a la superficie, lo cual es un dato que es algo que es posible con el cabezal inclinable. Ahora vamos a ver un ejemplo de uno que sí y uno que no, ¿sí? Acá, bueno, el caso de cortando algún tipo de mármol, ¿sí? Que esto como para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Todo lo que es, vamos a decir, de origen de tipo piedra, cerámica, como quieran decirlo, podría cortarse por chorro de agua, habría que ver cada caso, pero bueno, esto es uno de los procesos que puede cortar este tipo de materiales, ¿sí? Bueno, con acero. Y vamos a ver este ejemplo, que es simplemente algo artístico, que es esta máquina de corte por chorro de agua subido a este robot, que lo único que hace es manejar, lógicamente, pero siempre mantiene la perpendicularidad con la superficie, lo cual es lo mejor para mantener lo que se llama el stand-off, que es la distancia que hay desde el pico, por decir así, de la boquilla, hasta el material, que generalmente, bueno, pues se controla con, bueno, lógicamente solo controla el software, ¿no? Conociendo esto, ¿sí?
Pero supónganse que ronda más o menos 1 milímetro aproximadamente, un poco más puede ser, depende. ¿Sí? ¿No? El riesgo de estar muy cerca es siempre el tema de la posible colisión, eso dependerá cómo es la planitud de la chapa y demás, en este caso parece una forma bien definida, así que no hay problema. Y el otro tema es la dispersión del chorro si me alejo demasiado. En este caso, bueno, lo vamos a adelantar es, bueno, como vamos a decir, como un globo terráqueo. Y la parte del chorro que pocas veces nos importa, que es el ancho que genera el chorro, generalmente no es lo que nos interesa, pero en este caso es lo que hace visual la pieza y hace que quede bien, digamos, ¿no? No es que nos interesa separar una pieza de otra, sino generar un camino que viene, bueno, a representar los continentes, por así decirlo, ¿sí? Y ahora vamos a ver este ejemplo de el corte de esta, vamos a decir, bola de boliche, en la cual el cabezal tiene que hacer esta trayectoria. Bueno, las fijaciones que te muestran bueno, no son nada importantes, pero sí el cabezal siempre va a estar vertical y lo que va a ver que la distancia acá va a ser mínima en la parte superior y la distancia en los costados va a ser máxima. Y eso se va a ver muy plasmado en la forma, ¿no?, que genera. Fíjense, es más, acá se visualiza bien cuando se enciende el chorro, cómo se empieza el chorro a abrir, ¿no? Sí, lo que van a manejar acá es lo más que pueden la parte vertical, ¿no? O sea, no está perpendicular a la superficie, pero acá el chorro trata de mantener la distancia lo más constante posible, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver los resultados, ¿no? Acá un poco se va a ver el ejemplo del problema este, pero también el problema de la conicidad, ¿no? Con el aumento de la altura a cortar. Ahí lógicamente, bueno, antes estaba acelerado el video, ahora lo están pasando a velocidad normal. Bueno, ahí hacen un repaso. Bueno, la quitan y ahora vamos a ver cómo queda. Fíjense la parte de abajo. La geometría inferior no se parece nada, casi, digamos, nada, podemos decir, a esto, nada que ver con lo que había del otro lado, la parte inferior. Eso tiene que ver con la dispersión de lo que es el chorro. Y acá, bueno, al cortarlo se ven las líneas de corte, ¿no?, que son evidentes. Bueno, y eso, bueno, hace evidente el efecto de la conicidad que les comentaba. Esto que no es un material, no desconozco la dureza de este material, pero lógicamente es mucho más blando que un acero, digo, los materiales que nosotros por lo menos estamos acostumbrados a trabajar. Bueno, con esto hemos finalizado el set de videos y vamos a disponernos a hablar de los elementos, ¿sí? Como bueno, como todos, como habíamos comentado anteriormente, bueno, esto comenzó en el tema con el tema de lo que es el corte de materiales forestales, ¿sí? Y después se incorporó el tema del abrasivo, pero en principio era simplemente agua. Y bueno, para ver los elementos, más o menos lo fuimos recorriendo, vamos a repasarlos. La bomba, sí, que es una bomba que no se parece en nada a lo que estamos acostumbrados nosotros a ver, pero simplemente por lo que comentábamos, que arrancábamos en unos 40.000 psi, ¿no? O sea, hoy actualmente hay bombas de 90.000 psi, ¿sí? Entonces es muy diferente. Bueno, todas las líneas de alta presión, después la boquilla, ¿sí?, donde se une el agua con después el asistente abrasivo, el material, la pileta donde se recibe todo bueno, el agua y el abrasivo que queda y las virutas, y después, bueno, un retorno para que es lo que es la bomba. Lógicamente eso va todo filtrado porque la bomba no puede recibir ni abrasivos ni material o agua contaminada, ¿sí? Entonces, lógicamente lo que comentábamos antes era que acá lo que ocurre es que toda la presión en este momento, en el momento que toca la atmósfera, donde estamos a presión atmosférica, se convierte en lo que es, bueno, velocidad, ¿no? Toda esa presión se convierte en velocidad. Entonces, esto es el detalle que yo les marcaba anteriormente en los videos. Esta punta de este elemento, o sea, esta zona es esta pieza que se ve el rayado es un sostén, y acá hay un componente de zafiro, ¿sí? Este componente de zafiro tiene un diámetro aproximadamente de 1/10 y a través de él es el que produce la cohesión del chorro de agua exclusivamente, solo la parte de agua, ¿no?
Bueno, el zafiro es un material extremadamente duro y lo que hace es concentrar el agua. Esto es el sostén que está acá abajo. Esta es la cámara de agua donde solamente, lógicamente, viene de la bomba y solamente circula agua, ¿sí? Entonces esto es una parte de lo que es el cabezal de corte, la parte exclusivamente de agua, ¿sí? Entonces acá nosotros decíamos de una décima, ¿sí? De una décima a 3 décimas, ¿sí? Eh, los, los más chicos se van a usar, los diámetros más chicos se van a usar exclusivamente para lo que es lo que no es con abrasivo, ¿sí? No lo especificamos, pero cuando cortemos sin abrasivo, la boquilla va a estar entre 0,1 y 0,25. Estamos hablando ya a la salida. Porque, ¿qué pasa? Cuanto más chico es el diámetro, mejor en el sentido de que va a ser más concentrada toda la potencia en ese. Pero ¿qué pasa? Si viene con abrasivo, no podría ser posible. Si esto estamos hablando más aguas abajo. Entonces, el zafiro va a ser de un valor de una décima cuando sea solamente para agua sin abrasivo y más tendiendo a 0,3 cuando sea tendiente a cortar materiales metálicos o lo que sería el corte con abrasivo, ¿sí? Así que acá mostramos el tema de la cámara de mezclado, donde la parte inferior, ¿sí? Que es lo que se cambia generalmente y lo que va a sufrir, va a ser susceptible de desgaste en este tipo de máquinas, digamos a nivel constante, más o menos podemos hablar de una duración de unas 40 horas, es el tema de acá donde se mezclan, que es lo que se llama la cámara de mezclado, donde acá viene solo el agua y acá sí tenemos un diámetro de boquilla, ¿sí? De entre 1,2 y 0,8. Esto hablando exclusivamente para lo que es lo que son, bueno, materiales con abrasivo, porque necesitamos que el abrasivo pase por acá, ¿no? Si esto fuese muy reducido, como le decía yo, por ejemplo, si esto fuese de 3 décimas, el abrasivo no pasaría. Si habría que ver qué mesh. Mesh es el tamaño de grano, pero bueno, esto como para que tengan una idea. Entonces, este diámetro ronda entre los 0,8 y 1,2 en lo que refiere a lo que es corte con abrasivo. Vamos a ver que la boquilla es el único material, bueno, no el único, pero el elemento que más se va a cambiar con frecuencia en lo que es la máquina de corte por agua, y el tema más importante es que eso va a hacer que estemos más precisos o menos precisos con nuestro corte, dejando de lado otro bajo factor influyente que es el espesor, lógicamente. Pero entonces ese es lo que va a determinar, nos va a determinar las tolerancias, el estado de la boquilla, ¿sí? De la parte del cabezal de corte que usa el abrasivo, ¿sí? Como comentábamos antes, estos son los diámetros y la longitud es de unos 70 milímetros, ¿no? Lo que estamos hablando de este sector, de unos 70 milímetros de longitud. Vimos en los videos que era bastante alargado respecto de su diámetro. Entonces, lo que tenemos que resaltar en ese caso, ¿para qué se utiliza algo de tanta longitud? Porque, por un lado, es bueno que tenga longitud por un tema de que cuando pasa desde lo que es la situación, pasa nuestra presión atmosférica, digamos, necesita tiempo para juntar energía cinética, ¿sí? Entonces, eso es lo que necesitamos, por eso tiene una determinada longitud. Y sí, cuanto más largo sea, más contacto va a tener y quizás más susceptible de desgaste también. Y un detalle que no marcamos, al haber una gran velocidad en esta zona, por un efecto Venturi, se genera una depresión y es atraído el abrasivo para incorporarse a lo que es el camino del agua, ¿sí? Como habíamos destacado anteriormente, tiene más o menos unas 40 horas de vida útil, eso depende, ¿no? Pero como para que se dé una idea cuánto puede durar una boquilla, ¿sí? Bueno, entonces hablamos de que el abrasivo se llamaba, bueno, granate, ¿sí? Se le dicen, si es en inglés, le dicen garnet, ¿sí? Para que tengan una idea, es un material que tiene una dureza de 7,5 unidades en lo que respecta a la escala de Mohs, donde el 8 es el diamante, ¿sí? Bueno, el principal fabricante, como especifica acá, es una empresa que se llama Barton, y esto es algo que viene de la naturaleza, ¿sí? Como para que tengan una idea, es algo que se extrae de una mina, con eso que les queremos decir que viene de la naturaleza. Bueno, como para que tengan una idea, el mesh puede ir acá dice de 80 a 100, pero bueno, hay desde 50 a 220, como para una idea, pero en el apunte decimos ponerle esto porque el más utilizado, y todos concuerdan en esto, sí, los vendedores de lo que es el garnet o el granate,
es el número 80, ¿no? Que esto te habla del tamaño de grano, ¿no? Lo mismo cuando hablábamos de tamaño de grano de lo que eran las muelas de rectificado. Pero para que se den una idea, tiene el grano abrasivo ronda en 0,2, vamos a ver, de 0,2 milímetros de lo que es en un círculo inscripto, ¿sí? Que pueden estar contenidos, ¿sí? Y para que vean los diferentes tipos de formas que existen en lo que es este producto, que es el abrasivo. Y bueno, comentarles que no se ha encontrado correlación entre la efectividad del corte y lo filosos que son los abrasivos, ¿no? Porque en este caso el abrasivo, bueno, no tiene ningún canto vivo en este caso, y acá, bueno, tiene varios cantos vivos. Bueno, no se ha encontrado una correlación, no es que este corta mejor que este, bueno, cada utilización, bueno, será sometido a las pruebas pertinentes, digamos, ¿sí? Así que algunas características de lo que puede ser respecto del proceso, lo que habíamos comentado, lo que es los parámetros de corte, ¿sí? La presión de la bomba, el diámetro del orificio es importante, que sabemos que se puede ir modificando, de la water nozzle, es decir, de lo que es la water nozzle, lo que está arriba, este diámetro es fijo, ¿sí? Después el diámetro del orificio de la parte inferior del abrasivo será otro, ¿sí? La velocidad de corte, que en este caso no es la velocidad de corte misma que hablamos en torneado o enfresado, simplemente habla de una velocidad de desplazamiento del cabezal respecto de la pieza. La distancia y el stand-off, que es esta distancia, ¿no? El X que como comentábamos antes, tiene que ser lo suficientemente chico para que no se disperse el chorro, pero el tema de que si está muy cerca podía producirse una colisión entre la boquilla y la pieza, ¿no? En este caso, bueno, puede ser una chapa o un trozo de material, ¿sí? Entonces, bueno, acá hay varios características, que es el diámetro de las partículas abrasivas. Habíamos dicho que en el mesh 80 era 0,2 de milímetro, la forma del abrasivo, la dureza, ¿sí? Que ya vimos que estaba en 7,5 en la escala de Mohs. Pero esto es como para que se den en cuenta las posibles variables, en este caso, bueno, la masa de agua que ingresa por acá y demás. Y siempre que la velocidad de corte, que en este caso, como ven, es en milímetros minuto, pero tiene que ver más con una velocidad de avance del cabezal respecto de la pieza, tiene que ver con el material a cortar, lógicamente, que eso también nos definía si usábamos abrasivo o no, y también el espesor de corte. Y acá algunos valores, como para que nos demos una idea de a qué corresponde cada cosa. Fíjense que lógicamente dentro del acero al carbono o cualquiera de los materiales, el aumento del espesor trae aparejado la reducción en lo que es la velocidad de avance, ¿sí? Pero fíjense que en acero al carbono podemos cortar, lógicamente veremos con qué características respecto de la conicidad que comentábamos anteriormente, es el tema de poder cortar 180 milímetros de un material, ¿sí? Fíjense, acá tenemos algunas referencias de aluminio de 100, ¿sí? No es que este sea el límite, sino respecto de esta velocidad, ¿sí? De corte, y el titanio, fíjense que lógicamente con el aumento también, lógicamente del espesor, también sufre un tema en el descenso de la velocidad, pero fíjense esta comparación de que acero al carbono de 1,6 lo puedo cortar a 500 milímetros minuto, y lo mismo ocurre con un titanio de 3, ¿sí? Y obviamente que sabemos que el titanio tiene determinadas características, ¿sí? O uno de 5, un acero inoxidable de 5 milímetros de espesor lo puedo cortar a 400, ¿sí? Estos son valores de referencia como para que tengan y bueno, se den cuenta en la influencia que tiene el espesor y el tipo de material, ¿sí? Que es lo que destacamos anteriormente. Vamos a destacar algunas cosas. ¿Y cuál es el fuerte del corte por agua? Podemos decir la gran ventaja. Por un lado, que es el proceso que puede cortar más espesores de los dos, y digo de los dos cuando comparamos con láser. Y su principal fortaleza es que no tiene la zona afectada térmicamente, ¿sí? Es un corte frío, como dice, y en algunos casos, como puede pasar en la industria aeroespacial, en la industria nuclear y demás, que a veces no se sabe que puede generar esa zona cercana al corte si hubiese calor, como pasa con el láser. Entonces, en este caso, estas industrias, al no saber predecir, o por lo menos no estar seguros de determinar, se usa directamente lo que es el corte por agua y su fuerte. El corte por agua es más costoso, tenemos que decirlo, como una desventaja, ¿sí? Por eso es como que uno siempre piensa en cortar chapa
siempre piensa en corte por láser, pero después empieza a evaluar las posibilidades de este tema, primero los espesores y también la posibilidad de cuánto puede afectar la zona térmicamente, ¿sí? Como destacábamos, bueno, hay un ligero o nulo endurecimiento sobre la superficie cortada. Se puede cortar acero, bueno, decía grandes espesores. El tema es bien con qué. Nosotros lógicamente acá empezábamos hasta 180, en este caso un acero de bajo carbono, ya se considera no tanto un acero, sino un acero, sí, un acero dulce, en realidad se lo dice así, un acero de bajo carbono. Sí, tenemos un tema de que es un proceso extremadamente ruidoso, ¿sí? Los bajos esfuerzos de corte, ¿sí? Ayudan a que, bueno, la carga y descarga de material sea rápida, es decir, no tiene ningún tipo de fijación prácticamente como vimos en los videos, con simplemente una fijación sencilla. La rugosidad dentro de todo es de valores admisibles, depende también de los espesores. Cuando vimos el video les especifiqué que realmente se veía muy real y que la rugosidad va en aumento cuanto más vamos descendiendo en el espesor. Después, otro tema importante es el tema de que bueno, que todo el tema de lo que genera el corte a veces no nos interesa, pero en este caso es que aproximadamente la ranura que genera el corte es de 1 a 2 milímetros. Esto generalmente no nos interesa porque nosotros tomamos o el interior o el exterior, pero en algunos casos puede llegar a ser importante, ¿sí? Bueno, la máquina tiene todo un proceso de que es el tema de el abrasivo tiene que estar bien seco, más allá de cómo viene ya desde, vamos a decir, de fábrica. Algunos reciclan el abrasivo, ¿sí? No conozco a nadie que lo haga acá en Argentina, pero sí existen empresas en el exterior que lo hacen, que generan, es decir, que fabrican o que tienen máquinas que exclusivamente uno les carga el abrasivo y hace la separación de partículas, lógicamente porque tengamos en cuenta que está una cosa es el abrasivo y otra cosa son las partículas que la viruta del corte hay que separarlo y además hay que secarlo, ¿sí? Dicen que se puede reciclar hasta 5 veces, ¿sí? Bueno, también no hablamos de lo que son las tolerancias acá, que es el tema de que, bueno, rondan que una tolerancia puede estar entre, hablando de manera general, más menos 2 décimas y media, más menos 0,25. El corte por agua, o sea, no estamos hablando del espesor, porque ahí tendríamos que ver con el aumento del espesor, estas tolerancias se amplían notablemente. La tolerancia es más grande que la de corte por láser, o sea que el corte por agua es menos preciso, a consecuencia también del desgaste que tiene la herramienta, que es la boquilla. O sea, tenemos que saber en qué estadio de boquilla estamos para ver a qué precisión podemos alcanzar, ¿sí? Bueno, acá el caso de una máquina de corte por agua, un ejemplo, ¿sí? Donde comentábamos que se le carga un archivo en formato DWG y se genera, bueno, un corte. Y un poco acá las características de la parte técnica, de qué tenemos que tener en cuenta o qué nos puede ser interesante cuando hablamos de una máquina de corte por agua, ¿sí? Más que nada el posicionado, fíjense, ya la precisión de posicionado es bastante alta, casi 1/10, ¿sí? En realidad dice más o menos, así que sería 1/10 Después los recorridos de los ejes nos dan una idea de cuál es la pieza más grande que vamos a poder cortar. La velocidad máxima de corte, ¿sí? 5 metros por minuto. Bueno, el stand-off de 0,4, que es la distancia de la boquilla a la pieza, y el diámetro de boquilla del abrasivo 0,8. Y lo que utiliza, el tipo de abrasivo que puede utilizar y la presión, lógicamente, como habíamos dicho, 20 HP, y eso llega a unos 40.000 PSI, ¿sí? Así que bueno, les quería mostrar, bueno, esto sí es un trabajo de investigación, pero les quería destacar que este trabajo de investigación constaba en lo que es el corte de este tipo de probetas, de chapa, de diferentes espesores, ¿sí? Imagínense. Y entonces el punto, vamos a decir, nuestro cuello de botella fue esta zona de 12,5 que tenía esta tolerancia de más menos, casi más menos 1/10, así más menos 9 centésimas. Entonces lo que nos ocurrió es que había que cortar diferentes espesores de chapa, ¿sí? Y el tema era que fuimos avanzando en el trabajo de lo que respecta a lo que es esa distancia y se tuvo que limitar el corte porque con el aumento de espesor se perdía la precisión o no podíamos cumplir con la tolerancia de esta
bueno, de este plano, que es lo que pedía la norma. La norma para lo que es la evaluación de probeta de tracción pide una determinada tolerancia para esta zona, que es la zona más delgada de lo que refiere a la, a la probeta, ¿no? Que monta uno en la máquina de tracción, ¿sí? Bueno, para ver otro ejemplo de aplicación, vamos a ver en este caso la fabricación de una determinada pieza. Bueno, que es una pieza, como verán, y entiendo que todos interpretan el plano, saben interpretar el plano, pero igual vamos a ver después una vista en 3 dimensiones. Esta pieza es el contorno blanco, lógicamente, lo que ven acá. Y son 2 orificios, bueno, con estas tolerancias, ¿sí? 4 centésimas. Bueno, en este caso, respecto de esto, se sometió a un proceso en esta zona, ¿no? Un proceso de perforado se pasó un escariador, ¿sí? A un calisua. Y después, bueno, lo que es el contorno, bueno, se mecanizó y demás para poder dar también con estas tolerancias, ¿no? Porque también no había tolerancias solamente de contorneado en lo que refiere al valor, sino a otras de posicionado, digamos. Pero lo que queríamos destacar que este material se partía de una forma ya sin los agujeros, un contorno exterior que se cortó por agua. Entonces vamos a ir viendo la secuencia que le fuimos haciendo para poder aplicar a esto, ¿sí? Primero se mandó el material que se conseguía un determinado diámetro en el cual se situaron, acá no está el diámetro exterior, pero se ve que esto, si miran un círculo, no venía el material en otra forma, por decirlo así, que en este determinado diámetro, ¿no? Es decir, venían en barras, ¿sí? No en secciones cuadradas o rectangulares como para poder mecanizarlas de otra manera. Entonces lo que mandábamos es este archivo de XF a cortar por agua, bueno, y es esto lo que, lógicamente dejando el sobrematerial pertinente como para poder posteriormente mecanizarlo en un centro de mecanizado ofrece control numérico, ¿sí? Entonces, esto era, en principio, la primera operación era esto, que era generar este disco que se montaba en la máquina de corte por agua y se cortaba y se obtenían las piezas que vimos anteriormente, ¿sí? Este disco, como ven, tenía casi 129 milímetros de diámetro. Lógicamente se le daba un frenteado a ambos lados para que tengan perpendicularidad en las caras, paralelismo más que nada, entre la cara de un lado y la cara de otro. Y después se sometía al corte por agua como especificamos acá. Bueno, esto se le daba como elemento de control para que, bueno, que también que cumpla con estas medidas mínimas, ¿sí? Con la idea, bueno, y acá se especificaba el tema de, bueno, cómo se había cortado, ¿no? La velocidad de avance, la granalla, digamos, la cantidad de granalla por minuto que iba a consumir la máquina, que sea de abrasivo, y la presión, 3200 bares se le daba. Entonces se guardó todo esto para poder contar siempre con tener repetitividad en lo que es el proceso, ¿sí? Después de esto se ponía un dispositivo de este tipo, estas pequeñas piecitas que nosotros habíamos cortado en agua, y este era un elemento de fijación. Entonces en esta operación se hacían los agujeros con una broca y después se producía lo que se llama el escariado, o en este caso también se hacía un pequeño alesado, ¿sí? Previo. Entonces, bueno, de esta manera se llegaba a esta operación. Después se saltaba a esta situación en la cual uno, ya con los 2 orificios calibrados, por decir así, que habían venido de la otra y dado este entrecentro, se colocaba en un dispositivo, ¿sí? Que tiene este pequeño levantado para que la fresa pueda ir más abajo, y se hacía todo lo que es la parte exterior de la pieza, y de esta manera, en esta operación, quedaba terminada la pieza, ¿sí? Esto es como para que vean una secuencia de aplicación, no es exclusivamente para cortar chapa, sino también para lo que es la aplicación de lo que refiere a lo que, bueno, a cualquier proceso metalúrgico, ¿sí? Entonces, un poco para destacar, vamos a repasar lo que es un pequeño documento que es de Flow, y como para ir dándole cierre al tema, algunos detalles que son mínimos. Bueno, esto es una máquina de corte por agua de Flow, que bueno, en el INTI hay una muy similar, ¿sí? Gobernada por Match. Match es un programa para manejar los ejes y también para hacer los programas. Bueno, acá un poco repasando lo que podemos cortar: comida, en este caso es una junta, gasket,
espumas, plásticos, bueno, en este caso alfombra. Después podemos cortar de lo que es con abrasivo, por eso dice abrasive waterjet, vidrio, ¿sí? Piedra, cerámicos, metales y materiales compuestos, que es algo que actualmente los materiales compuestos, bueno, fibra de carbono son materiales que están muy, vamos a decir, de moda, en realidad es una manera de decir moda, pero a eso refiere, ¿sí? Bueno, acá lo que vimos, el tema del cabezal de corte en frío, que es lo que destacan ellos, y bueno, siempre cuando tienen que hablar los fabricantes de corte por agua, tienen que hablar de algo, cuando hablan del láser, siempre detectan que, bueno, obviamente el láser derrite el material y para eso usa calor, ¿sí? Bueno, otras comparaciones, pero bueno, básicamente es esto, la máquina, ¿sí? El sistema de control, el sistema de presión, el cabezal y la pileta donde se llena de agua y se va todo el agua y bueno, después el sistema vuelve a incorporarla. Así que bueno, algunos ejemplos, especialmente esto, ¿no? Siempre destacan el tema de que al ser cortadas sin calor no quedan estresadas, digamos, no quedan tensiones internas, ¿sí? En lo que refiere a corte por agua. Bueno, eso es todo lo que corresponde a corte por agua. Vamos a seguir incorporando otros conocimientos y nos vemos la próxima.